Buenas noches, esta es la presentación para la explicación de cómo es la operación del software Unisoft de diseño asistido para hacer programación y modelación de piezas en maquinaria CNC. ¿Vale? Entonces vamos a explicar un breve repaso de cómo las funciones básicas que tiene y la operación y de qué consta este software. ¿Vale? Entonces el software Unisoft. Entonces, vamos a decir que qué es básicamente este software es un simulador didáctico que se enfoca a lo que es el torno y la fresadora, que es compatible con diferentes controladores que están en el mercado de maquinaria CNC. ¿Para qué? Para poder simular diferentes piezas. ¿Listo? Listo, ahora las opciones de operación es que el software nos permite varias operaciones de corte, ¿sí? En tanto lo que es fresadora y lo que es el torno. Entonces, ahí las operaciones que tenemos en el software son la edición de programación de CNC con ayuda gráfica, la definición de todos los parámetros necesarios para la configuración de una máquina, que es la parte de simulación de lo que vamos a hacer ya en vida real con la máquina, poderlo hacer de manera simulada para así evitar algún paso erróneo que nos pueda afectar la maquinaria. Y la simulación en 3D para ver el modelo final de la pieza que deseamos construir. Buenas noches. Como le dice mi compañero Esteban, el software Windows nos sirve para el modelado de las piezas que se van a formar en el torno o fresadora de acuerdo a un software Windows en CNC. Entonces, teniendo piezas donde ya se estipulen los puntos donde se van a realizar los cortes o los refrentados de la pieza, podemos continuar con el diseño de nuestra pieza. Entonces voy a hacerles una breve explicación de cómo funciona el software Windows Soft. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto en donde tenemos inicialmente por defecto la parte que abren la fresadora y tenemos la otra parte donde tenemos el torno, que es el que vamos a utilizar en este momento. Normalmente pues aquí tenemos los diferentes máquinas compatibles con el software en tanto software como tanto hardware de las máquinas. En este momento vamos a utilizar FANUC 16CTA. La instrucción TA significa que es torno y .project, .prj, que significa .project. Nos pide una ruta de ubicación donde vamos a guardar el ejemplo. Entonces vamos a colocarle un nombre que sea fácil de recordar. Lo guardamos. Aquí tenemos una vista previa de nuestra pieza sin configurar, que viene por defecto del software. Vamos a ir a administrador del software, donde lo primero que vamos a organizar es nuestro producto bruto o nuestra pieza mecanizar. En este momento, pues definimos el diámetro de nuestra pieza. Vamos a colocar un ejemplo de 33 milímetros de diámetro y vamos a colocar una longitud de 250 milímetros. Entonces ya observamos que el software nos muestra cuáles van a ser las medidas en la simulación de nuestra pieza. Tenemos acá una parte en donde vemos el punto cero de la máquina, donde vamos a definir que el agarre de la pieza va a ser por mordaza. Bueno, acá tenemos una opción donde podemos definir el tipo de herramientas que podemos utilizar. Como vemos en el software, tenemos pues diferentes posibilidades de la herramienta. Vamos a escoger la primera herramienta que corresponde a un devastador de exterior. Importante ir guardando cada uno de los cambios que realicemos en el proceso y posteriormente vamos a colocar el Z de nuestra máquina en la tabla G54 porque escogimos una máquina FANUR y es nuestro límite de pieza. Es importante guardar y vamos a salir y vemos que tenemos nuestra pieza para tornear. Aquí tenemos la parte del editor en donde ingresamos a desarrollar todas las líneas de código. En nuestras líneas de código ya tenemos algo importante que es la definición del primero,
vamos a colocar un número de proyecto, un número de programa. Normalmente comenzamos siempre con la letra O, 4 dígitos, después, posteriormente. Después de la letra O, tenemos que colocar un encabezado o una lista de instrucciones de la máquina, en donde por medio de la letra N, que es el número de la línea, nos va a indicar las diferentes instrucciones que tenemos para modificar la máquina. Entonces tenemos las G21, G40 para definir la velocidad de la máquina, el límite de revoluciones, el eje de referencia de nuestro eje X, eje de referencia a nuestra eje Z. Podemos definir un punto cero de inicio de la pieza y podemos seleccionar la herramienta que vamos a utilizar. Además, podemos encender el plato a una velocidad de metros sobre milímetros, sobre minutos, perdón, y el acercamiento o digamos el desbaste o el proceso de mecanizado que se va a realizar sobre esta pieza. Entonces, este es el proceso que se realiza en la parte de la configuración. Después podemos hacer cada uno de los procedimientos para modificar nuestra pieza y finalizamos con una instrucción de M30 que nos indica el fin del programa. Esta es la parte fundamental en la parte básica del desarrollo del programa.